versículo 14 al 20, encontramos el tema que nos va a servir para desarrollar nuestra conferencia en esta noche, que se va a titular El juicio ante Herodes. El juicio ante Herodes. Antes de que abordemos los otros versículos en la Biblia, donde se nos menciona que Jesús se presentó ante el rey Herodes, es importantísimo que todos ustedes como cristianos sepan que en la Biblia hay 4 Herodes. En la Biblia hay 4 Herodes. A continuación voy a dar toda la historia resumida, pero tenemos en primer lugar a Herodes el Grande, que fue el que mandó matar a los niños cuando Jesús nació. Después tenemos a Herodes Antipas, que fue el peor de todos, que es el personaje que va a traer nuestra atención en esta noche. Y Herodes Antipas fue el que mandó cortarle la cabeza a Juan el Bautista y ante el cual Cristo, que es el tema de nuestra serie, se presentó para ser juzgado. Después tenemos a Herodes Agripa I, que fue fue el que mató en Hechos capítulo 12 al hermano de Jesús, a Santiago o Jacobo, que es el mismo nombre. Y después tenemos a Herodes Agripa II, que es el cuarto Herodes, que es ante el que Pablo se presentó y se le conoce como Agripa. Era Herodes Agripa II. Muy bien, aquí estamos viendo la personalidad de Herodes Antipas, que fue el peor de todos los Herodes, y vamos a dar lectura a algunos versículos, porque esto nos va a servir para que conozcamos ante quién estaba Jesús presentándose y ante quién iba a ser su juez. Herodes Antipas, dice la Biblia, oyó el rey Herodes, en Marcos 6:14, ponle ahí en tu Biblia Antipas, abajo o arriba, para que vayan distinguiendo los Herodes, la fama de Jesús, porque su nombre se había hecho notorio, y dijo, Juan el Bautista ha resucitado de los muertos, y por eso actúan en él estos poderes. Vemos que este hombre estaba atormentado por haber asesinado al Bautista. Otros decían, es Elías, y otros decían, es un profeta, o alguno de los profetas. Al oír esto Herodes dijo, este es Juan, al que yo decapité, que ha resucitado de los muertos. Porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan, y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano. O sea, Herodes Antipas tenía un hermano Felipe casado con una mujer llamada Herodías. Entonces a Herodes Antipas, le gusta su cuñada y se la quita a su hermano Herodes Felipe I y se casa con Herodías. Entonces vemos que esto fue lo que provocó que Juan el Bautista se atreviera de una forma valiente a decirle, no te es lícito a vivir en adulterio con tu cuñada, ¿verdad? O con la hermana, con la esposa de tu hermano. Entonces, este hombre Herodes era una persona como muchos políticos, muchos reyes que creen que por el poder y lo que ellos tienen se vuelven prepotentes, arbitrarios y creen que pueden tener una mujer, si tienen dinero pues tengo a 3 más y puedo mantener a 50 hijos. Y esta es la tendencia de la naturaleza humana, creerse dioses, creer que pueden con su dinero y con su poder hacer todo. Y vamos a ver la tristeza y la forma como acabó este hombre prepotente, a quien Dios en su misericordia le mandó al Bautista para decirle que el adulterio es pecado ante los ojos de Dios. Juan decía, versículo 18, a Herodes, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Pero Herodías le acechaba y deseaba matarle y no podía porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba salvo, y oyéndolo se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. O sea que Herodías sabía perfectamente bien que su maridito, su amante, el rey Herodes Antipas, tenía una relación ilícita en Amaciato. Entonces ella sabía, Herodías, que Herodes escuchaba a Juan el Bautista, y comenzó a preocuparse demasiado porque dijo, a lo mejor se vuelve religioso mi esposo y va a comenzar ya con los aleluyos y ahí a la iglesia y entonces me va a votar
y vamos a divorciarnos o nos vamos a separar y ya no va a poder estar como mi amante. Entonces, sabemos que una mente malévola siempre está planeando más y más y más pecados. El mal tiene fruto el mal, y el mal y el pecado se reproduce con una velocidad vertiginosa. Entonces, ella comenzó a maquinar la forma en la que pudiera deshacerse de Juan el Bautista. Pero vemos que Herodes le protegía, le guardaba y le ponía a salvo. Pero dice el versículo 21, pero venido un día oportuno. O sea, ese día era el día que estaba Herodías, la amante del rey, esperando para poder deshacerse del Bautista. ¿Qué día fue ese? Dice la Biblia, en la fiesta de cumpleaños de Herodes. Se hizo una cena a los príncipes, a los tribunos, a los principales de Galilea. Y entrando la hija de Herodías, de acuerdo al historiador griego Josefo, se llamaba Salomé. Entonces la mujer Herodías lanza a su hija al ruedo para que comience a torear el toro. La avienta al ruedo, casi semidesnuda, y dice la Biblia, danzó, versículo 22, y agradó a Herodes. ¿Cómo no le iba a agradar, verdad? Ya traía como 2 de tequila centenario arriba. Y a los que estaban con él en la mesa. Y el rey dijo a la muchacha, pídeme lo que quieras que yo te lo daré. Entonces le juró, todo lo que me pidas te daré. Y escuchen hasta dónde llega un hombre en la pasión sexual. Le dice Herodes, hasta la mitad del reino. Vean ustedes el poder de influencia que una mujer tiene sobre un hombre. El poder tan terrible que una mujer extraña tiene sobre un hombre. Cuando a esa mujer se le conoce en Proverbios como la mujer extraña, porque Dios tiene, de acuerdo a la Biblia, una mujer para cada varón. Y si tú te llegas a la mujer que no es la que Dios tiene para tu vida, ten mucho cuidado. Porque destruirá tu vida, destruirá tu casa, destruirá tu ministerio, destruirá tu llamado, abortará la misión para lo cual fuiste llamado para Dios. Y puede suceder también viceversa, ¿verdad? Hay mujeres que se casan equivocadamente con el hombre equivocado y les va como en feria en su matrimonio. Entonces, esta muchacha provoca al rey, el rey le promete el reino, versículo 24, y ella saliendo le dice a su madre, ¿qué pediré? Y ella le dice, la cabeza de Juan el Bautista. Entonces ella entra prontamente al rey y pidió diciendo, quiero que ahora mismo me des en un plato antes de irnos a Cancún la cabeza de Juan el Bautista. Y el rey se entristeció mucho, pero a causa del juramento y de los que estaban con él en la mesa, o sea, la sociedad, no quiso desecharla. Y enseguida el rey, enviando uno de la guardia, mandó que fuese traída la cabeza de Juan. El guarda fue, le decapitó en la cárcel y trajo su cabeza en un plato y la dio a la muchacha, y la muchacha la dio a su madre. Veamos pues un poco la historia antes de adentrarnos en el juicio de Cristo para conocer a esta familia piripitín, la familia de los Herodes. En primer lugar, es muy importante que sepamos que la familia de Herodes, ¿verdad?, es una familia en la que Herodes no es el nombre. Por eso se le nombra Agripa, Felipe. Herodes era como el apellido de una familia. Y hubo desde Antípater, que fue el padre de todos estos alacrancitos, hasta Herodes Agripa II, todos se llamaron Herodes, pero tenían diferentes nombres. Comenzamos con la historia con Antípater, el padre de Herodes el Grande, el que mandó matar a los niños cuando Jesús nació. Este hombre, Herodes Antípater, era edomita, o sea, descendía de Esaú. El que vendió su primogenitura por un plato de lentejas. Y fue escogido como gobernante para Judea por el emperador Julio César, y gobernó como procurador de Judea del año 47 al año 43 antes de que Cristo naciera. Su hijo, que se conoce como Herodes el Grande, el que mandó matar a los niños, nació en el año 62 antes de Cristo y se murió en el año 4 antes de Cristo también. O sea, exactamente cuando Cristo nace, que es en el año 4, meses después muere Herodes el Grande.
Herodes el Grande, el que mandó matar a los niños, tenía 9 esposas. Y su carrera comenzó en el año 47 antes de Cristo, cuando su padre Antípater le entrega el territorio o le cede el territorio de la Galilea. Más tarde, él y su hermano son nombrados tetrarcas de Judea por el Senado romano. Y en el año 37 antes de Cristo es nombrado Herodes el Grande, rey de Judea. Entonces vemos que más tarde él y su hermano son nombrados tetrarcas juntos y comienzan a gobernar todo lo que se conoce como la provincia del norte de la Palestina o de Israel, llamada Galilea. Queriendo promover Herodes el Grande el favor con los judíos, comienza a permitirles que reconstruyan el templo de Zorobabel, obra que fue detenida 500 años después de la muerte de Cristo. Entonces vemos que cuando Cristo llegó al templo, ¿se acuerdan en Mateo 24? Se asombraron los discípulos y Jesús les dijo, no quedará piedra sobre piedra. Ese templo, cuando Cristo vivía, donde derrumbó las mesas, lo construyó Herodes el Grande. Y eso fue lo que le ganó el favor de la mayor parte de los judíos. De acuerdo al historiador Josefo, la reconstrucción comenzó en el año 18 del reinado de Herodes, o sea, entre el año 20 y 19 antes de Cristo. En el año 6 antes de Cristo, Herodes el Grande asesina a su esposa Mariana y a los 2 hijos de ella, porque descubrió el complot que su esposa quería matarlo a él y instalar o establecer a sus 2 hijos en el lugar del rey. Herodes mata para llegar al trono, mata para permanecer en el trono, mata cuando los magos le reportan que un bebé ha nacido y que va a ser rey alrededor de Belén, y ordena asesinar a todos los niños menores de 2 años de edad. Este rey muere en el año 4 antes de Cristo, repito, y gobierna en su lugar su hijo Arquelao en Judea en el año 3 antes de Cristo aproximadamente. Esta historia nos muestra que desde este personaje nace después el que se conoce como Herodes Antipas, que es el rey que mata a Juan el Bautista y con el cual Cristo se va a enfrentar en el juicio. Herodes Antipas fue el 7º hijo de Herodes el Grande, el más joven de todos, y de su mujer samaritana que se llamaba Maltase. Nace en el año 20 antes de Cristo y al morir su padre se convierte en el tetrarca de Galilea y Perea, las cuales gobierna por 43 años. O sea, Herodes Antipas gobierna del año 4, en el momento que nace Cristo y muere su padre, hasta el año 39 después de Cristo. Arquelao, quien gobierna Samaria y Judea, era su hermano mayor. Y entre los principales incidentes de la vida de Herodes Antipas encontramos el asesinato de Juan el Bautista. Herodes Antipas fue educado en Roma con su hermano Arquelao y Filipo, su medio hermano, hijo de Mariana. Fue ahí en Roma donde aprendió los destrampes, donde aprendió los disfrutes del placer, los vicios, el homosexualismo, porque era bisexual, y donde aprendió a asesinar también. Había un curso en Roma para enseñarles a matar. Se casó primero con la hija de Aretas, fue su primera esposa, y era hija esta muchacha de un rey de Petra, árabe, pero en una visita a Roma con su medio hermano Filipo, se enamora de Herodías. O sea, su esposa era esta muchacha llamada Aretas, hija de un rey árabe, y se va a Roma con su hermano Filipo, y ahí se enamora de la hermana de su hermano, que es Herodías, la cual era sobrina de los 2 chiquilines. Herodías abandona a Filipo, a su esposo, y se casa con Herodes, pues porque era rey, era una mujer ambiciosa, como vimos ya con su hija Salomé, con la condición de que Antipas se deshiciera de su primera esposa, la hija del rey árabe. La primera esposa entonces de Antipas, la muchacha que era su papá era árabe, es regresada a Petra, y más tarde este rey se venga, años después, destruyendo el reinado de Herodes Antipas. Esta fue la relación perversa que en Juan 6:18 Juan el Bautista denunció cuando le dijo: no te es lícito tener la mujer de tu hermano.
Herodías, como vimos, pudo haberse deshecho de Juan inmediatamente, pero logró solamente que su marido lo encarcelara. Ella tenía la voluntad, pero él tenía el poder. Ella era una mujer caprichosa, controladora, dominadora, y que tenía las riendas, y su esposo era un hombre débil de carácter, pero era un asesino. Y esto es increíble porque es exactamente la pareja que antes de Cristo, cuando Elías se presentó ante Acab y Jezabel, representaban precisamente la pareja del reino, Acab y Jezabel. Jezabel es exactamente el espíritu que controlaba a Herodías, porque Acab era un hombre débil pero malo, y ella era mala pero fuerte, dominante, controladora, chantajista, con el poder de manipular, influenciar y hacer lo que ella quisiera con su marido. Dicen Proverbios 14:1, la mujer sabia con sus manos edifica la casa, pero la mujer necia con sus manos la destruye. Vemos en la Biblia que los dos hombres más grandes de la Biblia, escúcheme con cuidado, Sansón, el hombre más fuerte de la Biblia, Salomón, el hombre más sabio de la Biblia, el hombre más fuerte y el hombre más sabio son vencidos los dos por una mujer. ¿Quién fue el que derrotó y el que mandó y degradó totalmente a Sansón? Dalila, que significa en el hebreo la que seduce o la que debilita. ¿Cómo puede una mujer debilitar el carácter, los principios y las convicciones de un hombre cuando un hombre se mete con la mujer equivocada? La Biblia nos da el ejemplo. Y el hombre más sabio de todos, que ha existido, que jamás, dice que solamente Jesús apareció más sabio que Salomón, fue derribado, fue destronado, perdió su ministerio, perdió todo por las mujeres también. La actitud del rey Acab hacia Elías fue muy parecida, repito, pues fue Jezabel y no Acab quien planeó la muerte de Elías. Quiero decirles que esto es muy relevante porque cuando Jezabel se muere y cuando Acab se muere, sabemos que la Biblia nos revela que hay espíritus demoníacos que se salen de la persona cuando la entierran, ¿verdad? Al espíritu no lo puedes enterrar, y ese espíritu busca a alguien de la misma familia para perpetuar lo que se conoce espíritus familiares. O sea, si tu abuela o tu bisabuela eran brujas, por ejemplo, y se murió doña Chole, tu bisabuela, y era bruja, el espíritu de ella salió y buscó entre sus hijas o entre sus hijos quién era propenso para meterse y perpetuar. Se muere tu mamá, se sale el espíritu y tú tienes esa tendencia y vemos que se perpetúa lo que se conoce como la transmisión hereditaria espiritual. En 1860, un hombre llamado Gregorio Mendel, un monje austríaco, descubre los principios de la genética en Europa al comenzar a mezclar chícharos y darse cuenta que se heredaban las mismas características genéticas de los chícharos y de los colores. Por primera vez el mundo descubría que nosotros contenemos una información que hasta 1952, cuando descubrieron el ADN, se comprobó de que hay una transmisión genética en los seres humanos. Que ahí en el esperma de mi padre y ahí en el óvulo de mi madre, cuando los dos se juntaron y formaron una sola célula llamada el cigote y después un feto, etcétera, etcétera, ahí en esa partícula microscópica de mi padre llamada el esperma y en las células de mi madre dentro del óvulo se juntaron y ahí de los dos, de mi padre y de mi madre, ahí en esa cosa microscópica yo heredé el color de pelo, el lunar que tengo en la espalda, el color de los ojos, la estatura, hasta el carácter emocional muchas veces se hereda. Esto es maravilloso, porque la Biblia, 2000 años antes de Mendel, en Romanos 5:12 dice, el pecado entró al mundo por un hombre, y por el pecado entró la muerte, y dice, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y la pregunta es, antes de Mendel, la gente se preguntaba,
¿cómo puede esta cosa pasar? O sea, ¿cómo podemos explicar científicamente que genéticamente hemos heredado también no solo características físicas de mi padre y de mi madre, no solo tendencias emocionales, sino la Biblia nos revela que también cosas espirituales se heredan de nuestros antepasados? Esto se llama en la Biblia las maldiciones. Si tu abuelo murió de diabetes, tu bisabuelo murió de diabetes, tu padre muere de diabetes, hay un 80% que tú te mueras de diabetes. Pero tengo buenas noticias para ustedes. De acuerdo a los programas de nutrición modernos, se acaba de descubrir hace unos 10, 15 años que una persona que haya heredado una propensidad o una tendencia a la diabetes o a problemas cardiovasculares o a problemas a la gordura, etcétera, etcétera, se puede romper ese ciclo de maldición cambiando tus hábitos alimenticios. Increíble. Cambiando mi dieta, es tan poderosa la comida que cuando yo cambio mi dieta, algo pasa en mis genes, que las frutas tienen algo, las uvas tienen algo, las manzanas, las verduras, las cosas verdes que Dios puso ahí para que pudiera yo regenerar y cancelar las maldiciones. Por eso dice la Biblia, vuestros cuerpos son el templo del Espíritu Santo. Esto significa que Dios anhela que mi cuerpo esté sano. Dios quiere que yo coma bien, que beba mucha agua, que mi dieta sea mayormente en la mañana verduras, frutas o verdolagas, perejil, cosas así verdes, ¿verdad? Y todas las cosas que nos benefician y no papitas, pizzeroles, Coca-Cola, tamales, atole, patitas de puerco en vinagreta, camarones, tibón steak, etcétera, etcétera, hamburguesas de McDonald's, que hace que se acelere la propensidad que tú traes de una enfermedad de tu pasado. Ayer estaba leyendo un artículo en el internet que dice lo siguiente: malas noticias para aquellos que quieran hacerse liposucciones y creer que con una liposucción pueden abatir el problema de que ya se demostró que el cúmulo de grasa en el abdomen produce y acelera la diabetes y los problemas cardiovasculares. Entonces la gente dice, sí, ¿verdad? Con que la grasa me va a acelerar esto, pues voy a quemar una liposucción. Y decía, malas noticias, se acaba de comprobar por la clínica Mayo en Rochester, que esa grasa, aunque te la saquen, la grasa se acumula en los órganos, en el hígado, en el páncreas, y de ahí no se puede sacar. Entonces, cuando tú acumulas grasa aquí en el abdomen y te hacen la liposucción, bueno, estéticamente te vas a ver bien, ¿verdad? Vas a parecer Rambo, etcétera, etcétera, Miss México, pero no vas a detener ni a desacelerar el problema que tú tienes si heredaste alguna enfermedad genética de tus antepasados. Hablando entonces de esto, el rey Acab se muere, Jezabel se mueren y sale el espíritu de Jezabel y encontramos que en Apocalipsis, una de las iglesias les dice Dios, pero tengo contra ti que permites que esa mujer llamada Jezabel. Es la próxima vez en la Biblia, desde el libro de los Reyes hasta el Apocalipsis, que se vuelve a mencionar el espíritu de Jezabel. Y vemos que esta mujer, el espíritu que estuvo en Jezabel, se le metió a Herodías. No es coincidencia que las dos mujeres actuaron de la misma manera. No es coincidencia que Herodes y la familia de Herodes haya heredado uno tras otro el espíritu del rey Acab. Entonces, esto es maravilloso porque esto es algo que no se puede descubrir científicamente, ni en un laboratorio, ni a través de la cultura, ni de la filosofía. Esto viene por revelación de Dios a través de la Biblia. Y Dios nos corre las cortinas y nos muestra que el mundo invisible espiritual está infestado de criaturas demoníacas que son seres inteligentes que cuando se muere una persona se van sobre el hijo, se van sobre el sobrino y así se perpetúa la maldición de familia en familia. Maldición que solamente puede ser cancelada por la sangre de Jesucristo. Vamos a Marcos y encontramos más detenidamente que en el versículo 21, como ya leímos, Marcos 6, venido el día oportuno. O sea, llegó el día que le convenía a Herodías asegurarse lo que quería. Y llegando el día oportuno, actuó de inmediato. Ese día fue el cumpleaños de su amante. Todas las personas importantes del reino estaban presentes en la fiesta.
Herodías lanza al ruedo a su hija Salomé para que le baile a Herodes. Entrando la hija de Herodías, versículo 22, danzó y agradó a Herodes y a los que estaban con él en la mesa. Y el rey dijo a la muchacha, pídeme lo que quieras y yo te lo daré. ¿Qué contraste tenemos aquí de un hombre llamado Herodes? Primero tenemos a un hombre que de día le gustaba oír la Biblia y venía los jueves al estudio, iba el domingo al estudio y otro día era ese mismo hombre que estaba aquí sentado en el estudio oyendo la palabra de Dios, desenfrenado sexualmente. ¿Ustedes creen que estos contrastes le agradan a Dios? Jesús viene y nos dice, no podéis servir a dos amos. La Biblia dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Llega un momento en que tú no puedes llevar una vida doble. Tú no puedes ser y aparentar una persona aquí o delante de tus hermanos o delante de la iglesia y tener fuera de la iglesia, ¿verdad?, ser santo el enmascarado de plata. Tú no puedes ocultarte con una máscara tu otra personalidad que tú tienes porque eres abominación a Dios. Y este hombre, Herodes, era precisamente esta clase de persona. Y vemos también algo importante. En esa fiesta, seguro que había alcohol. No había ni Coca-Cola ni limonadas. La música era estridente. Las mujeres, el alcohol y la música operan de una forma tal que aturden la mente de cualquier varón o de cualquier mujer para actuar diferente a nuestros principios y a nuestras convicciones. Y algún día, si no es que tú lo has comprobado, lo vas a comprobar. Tú eres cristiano y de repente vas a una fiesta y que acá y que por allá y a gogó y las luces y todas esas cosas, y si te quedas ahí, la araña te atrapa. No te sales de esa fiesta. Comienza la música a envolverte. Comienza un poquito de cervecita, un poquito de alcohol y ya sin que te des cuenta la Biblia está en el baño, la dejaste. Ya estás bailando quién sabe con quién, ya tu esposa ni la encuentras, tú ya andas por otro lado, tu novia quién sabe con quién anda bailando, tú con el otro, etcétera, etcétera. Y vemos que todo este medio ambiente es lo que opera para poder debilitar nuestras defensas espirituales. Entonces, cuando tú le digas a tu hijo, no vayas a la fiesta, no seas drástico ni legalista, decir, no vayas a la fiesta, ¿y por qué no debes de ir? Si tú no le explicas a tu hijo los problemas, los peligros que hay detrás de la música, del baile, del alcohol y de lo que la vista ve, porque no vas a ver a nadie vestido de musulmana. Todas las muchachas ahora, ¿verdad? Ya el ombligo de fuera, el escote hasta por acá, minifalda, etcétera, etcétera. Todo opera para poder debilitar nuestras defensas espirituales. Por eso tenemos que amar tan apasionadamente la santidad y aborrecer con la misma pasión la maldad y la inmoralidad. Como dice la Biblia, el que persevere hasta el fin será salvo. Es interesante que esta palabra significa el que soporte o el que aguante hasta el final. O sea, no se trata, como dice en Hebreo, solamente de ser cristiano, sino de perseverar hasta el fin para plena certeza de la esperanza. Para que no nos hagamos perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Entonces tenemos delante nosotros un reto, tenemos un desafío, tenemos un mundo que nos trata de jalar como una araña y meternos en tu telaraña y actuar como ellos actúan y vivir como ellos actúan, porque ahora ya el ser virgen, ¿verdad?, es un símbolo de risa, de burla entre la gente. El casarte mujer con un hombre y es símbolo, ¿verdad?, de antigüedad y es símbolo, ¿verdad?, de calvinismo, y la gente comienza ya a aplaudir la homosexualidad, a aplaudir los matrimonios entre lesbianas, a aplaudir el robo, a aplaudir el engaño, el fraude. Por haberse multiplicado la maldad, el amor se enfriará. Y es el mundo que nos estamos enfrentando. Hace 5 días en Barcelona, España, acaban de autorizar una ley donde puedes caminar encuerado en la calle, sin ropa. El gobernador de Nueva Jersey en Estados Unidos acaba de confesar que es gay, que es homosexual.
El alcalde de Berlín en Alemania y el alcalde de otra ciudad en Alemania acaban de confesar su homosexualidad. Acaban de hacer un reporte donde se va a autorizar ya en 4 estados y en 3 países más de Europa el matrimonio entre homosexuales y entre lesbianas. Y aquí en la Corte, el otro día hablamos con unos diputados, se va a pasar una ley por el PRD para que autoricen el matrimonio entre los homosexuales. Y va a llegar el momento, escúchame, que tus hijos y mis hijos van a crecer en este medio ambiente. Y va a llegar el momento en que esto va a ser normal. Donde ya es normal esto y es lo más aceptable y no hay ningún problema. Y Jesús dice, ustedes son mi tesoro especial. Sean santos porque yo soy santo, dice el Señor. Dios nos ha llamado a ser diferentes, que es lo que significa la palabra santidad. ¿Se acuerdan del cuento de la rana? Tomas una rana y la metes en una olla de agua y el agua está fría y le prendes a la estufa. Y cuando comienza a hervir el agua, la rana no salta, sino que ahí se queda, porque la temperatura de la sangre fría de la rana se adapta a la temperatura del agua y se muere hervida. Este fenómeno se aplica a la moral actualmente. Cada día sube más y más la temperatura de la inmoralidad y la gente se acostumbra y se acostumbra. Ya es lo más normal en la televisión oír groserías. Ya es lo más normal que haya encuerados a las 11 de la mañana cuando tus hijos están viendo la televisión el sábado. Ya es normal. Ya es normal que digan groserías y de las peores que Dios nos libraba antes de que nosotros pudiéramos hablar, ni aún no siendo cristianos. Ya es normal todas estas cosas. ¿Por qué? Porque la temperatura, la gente, la sociedad se está adaptando a una nueva moral. Y tenemos que luchar y permanecer con nuestras convicciones. El que persevere hasta el fin será salvo. Si llega Cristo y la corriente te arrastró, te quedas y no te vas en el arrebatamiento. Porque la Biblia dice, orad para que seáis tenidos por dignos, Lucas 21, en aquel día en que yo vengo por ustedes. El alcohol, la música y las mujeres aturden la mente de cualquier persona para actuar diferente a sus principios. Oseas, en el libro de Oseas capítulo 4, versículo 11, lo expresó de esta manera. Oseas 4:11. La inmoralidad sexual, el alcohol y el placer quitan el juicio. Fornicación, vino y mosto quitan el juicio. El mundo está diseñado para robarnos. ¿Qué es el pecado? Es un ladrón. Y todo está diseñado para que tu muchacha vayas a esa fiesta y alguien que nunca va a ser tu esposo te robe tu virginidad y le entregues tu cuerpo a un roto quintopatiero. A un muchacho que ni siquiera no sabe ni cómo se llama. Todo está diseñado para asaltar y arrebatar de nuestra vida nuestra fe, nuestros principios, nuestros valores. ¿Y sabes una cosa? Cualquiera nos puede robar en la casa, cualquiera nos puede robar el portafolio, cualquiera nos puede robar el coche. Hay algo en la vida que nadie nos puede robar, la moral. Esa tú y yo la entregamos voluntariamente. Es algo que tú cedes y te rindes ante la inmoralidad. Nadie te puede amenazar para convertirte en una persona inmoral. Tú rindes tus principios y sacrificas, y dice Cristo, ¿de qué te sirvió ganar el mundo si perdiste tu alma? Nadie puede adentrarse en el camino del pecado sin recoger sus frutos. No se puede jugar con el fuego sin quemarse tarde o temprano. Dice en Proverbios 6:27, ¿jugará el hombre con brasas sin que sus vestidos ardan? ¿Podrás estar viéndole las piernas a tu secretaria y a esa muchacha día y noche sin que tarde o temprano caigas en adulterio con ella? Tú no puedes coquetear con el pecado, ni yo tampoco. El pecado es peligrosísimo. Estás jugando con fuego. Sigues saliendo con tu novia y siguen llegando a las 12 de la noche y siguen propasándose en caricias. ¿Ustedes creen que no van a tener relaciones antes de casarse? Sigue jugando a abrazarte más y más con ella hasta que se dan cuenta que ya es normal acostarte con tu novio una vez a la semana. Ya es normal en tu vida. Y Dios dice, no cometerás inmoralidad. Y vas a sufrir y vas a tener culpa y vas a tener vergüenza en tu vida porque esto Dios lo odia en su palabra. Y tenemos que comprender que hemos sido llamados, insisto, a una vida de santidad y de pureza sexual. Herodes totalmente enloquecido, música de Santana, tequila,
mujeres, etcétera, etcétera, y por el baile sensual de la muchacha con media botella de Bacardí, imagínense ustedes, y aquella semiencuerada bailándole por ahí la danza de los 7 velos, etcétera, etcétera. Dice la Biblia, le juró, lo que me pidas te daré, Salomencita, hasta la mitad de mi reino. En ese momento, dice la Biblia, ¿verdad?, que no sabiendo qué pedir, fue con su mamá corriendo. ¿Qué le pido? La mamá le dice, pídele la cabeza de Juan. Ella y su madre, como dice en mi tierra, eran lobas de la misma loma. La madre y la hija eran iguales. La maldad de la madre estaba en la hija. Y por eso fue que inmediatamente ella le dijo, pídele la cabeza del Bautista. Ella pudo haber dicho, mamá, pero ¿cómo es posible que es? Pero ni pronta ni tardía, igual que la madre, era una mujer ambiciosa la hija. Era una mujer que le fue enseñada por su madre que buscara ricos para casarse. Era una muchacha que había sido enseñada por su madre a no tener principios morales. Su madre la dejaba salir a las 10, 11 de la noche y jamás se preocupaba por ella. Y no le dijo, a esta casa no entras porque a esta casa la respetas, sino que su madre accedió a la inmoralidad hasta que se convirtió en algo normal entre la hija y la madre. ¿Será acaso lo mismo que esté sucediendo en muchas personas que nos ven por la televisión? ¿O en muchos hogares donde ya es normal que la hija llegue a las 12 de la noche porque tú no puedes hacer nada? Claro que puedes hacer. Hay mucho más de lo que podemos hacer aparte de orar, tomar acción y no permitir en nuestra casa la inmoralidad. Porque Dios nos juzga entonces como padres a cada uno de nosotros. Esta petición trajo a Herodes a la realidad. Dice el versículo 26, que el cínico se entristeció. Medio borracho y todo, pero cuando le dijeron, mate el Bautista, algo hizo que se entristeciera Herodes y comenzó, ¿verdad?, a causa del juramento, como el rey dijo, te juro que te daré la mitad del reino. Y como tenía muchos testigos ahí, y muchos príncipes y muchos de la familia Richelieu y Pompidou, tuvo que acceder y decir, pues córtensela entonces, ¿verdad? Porque esta mujer, una noche con esta jovencita, vale la mitad de mi reino. Imagínense ustedes la valorización de este hombre que permanece y se ha perpetuado en la sociedad moderna. Por esta muchacha, muchos hombres dicen, dejo a mi esposa y hasta a mis hijos. No les importa nada más que irse con ellas a Acapulco, a Cancún, sin saber que aunque tengan cara de cocodrilo y de lagarto, van por su mugroso dinero y que tarde o temprano la vas a perder y tarde o temprano cobrarás conciencia de tu realidad y te darás cuenta que el tesoro más grande que tenemos en nuestra familia y los vendiste por un placer de una mujer. ¿Vale la pena? ¿Vale la pena entregar nuestra dignidad, nuestra moral? El tesoro más grande que tenemos es la familia. Venderlo por un miserable plato de lentejas, por una pasión que no has podido gobernar en tu vida y que algún día lo lamentarás. Mientras tanto, Herodes mandó que mataran al Bautista. Y llegamos a lo penúltimo de nuestra conferencia. ¿De qué manera se relaciona todo esto con Cristo y su presentación delante de Herodes? Herodes sabía perfectamente bien, al igual que toda la gente, que lo que le había hecho él a Juan el Bautista había sido un vil asesinato. Su conciencia desde ese momento le comenzó a atormentar. ¿Y saben lo que hizo Herodes? Comenzó a traer a su reino bufones, payasos, músicos, cantores. Trató por todos los medios de que alguien lo pudiera marear para ocultar, para acallar, para enterrar la voz de su conciencia. Y es lo que el pecado hace. Nos acusa tanto el pecado que te destrampas tanto para ocultar que ya nadie te pueda decir, eres culpable. Y Dios nos espera y nos dice, si confiesan vuestros pecados, la sangre de Cristo nos limpia de toda maldad. Tan fácil que es ponerse a cuentas con Dios y qué cobardía es huir lejos y irte más lejos simplemente porque pecaste, cuando la Biblia dice que Dios es un Dios de misericordia.
Pero el diablo te va a hacer creer que no hay perdón, el diablo te va a hacer creer que tu pecado no tiene perdón, que ya no puedes regresar, y la Biblia dice que la gracia es más grande que todos los pecados que hayamos cometido. Pero Herodes, lo vamos a ver, rechazó esta gracia. Entonces pasó el tiempo, y vamos a Lucas capítulo 23, donde se nos registra el encuentro de Jesús con Herodes. Lucas capítulo 23. Ahora, este hombre, en otros tiempos, la mera mención del nombre y las obras de Jesús hubieran llenado el corazón de Herodes de terror y de temblor. Pero ese tiempo ya había pasado. Recordamos 2 años antes, cuando le gustaba oír la palabra, se deleitaba con el Bautista, hasta temía, lo leímos, al Bautista. Pero en 2 años, este hombre acalló, Herodes Antipas, su conciencia a tal grado que cuando tuvo a Jesús, ya no se llenó de temblor, ahora era un hombre cínico, violento, cruel, sádico, degenerado, depravado. Era lo peor, era la encarnación misma del diablo. Dice en el capítulo 23, versículo 8, Herodes viendo a Jesús, cuando se lo llevaron, Pilato se lo mandó, dicen que se alegró mucho, porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle y hacerle alguna señal. Todo el territorio de Galilea, recordamos, era el territorio o la jurisdicción de Herodes Antipas. Y ahí precisamente en Galilea fue donde más milagros hizo Jesús y Herodes nunca se metió con él. Vimos que hasta le encantaba ver a Juan el Bautista. Y entonces durante todo ese tiempo oyó tanto de Jesús que cuando le dijeron, hay un hombre llamado Jesús que se dice el Mesías, que te lo vamos a traer, se alegró, pero no se alegró porque él quisiera oír la verdad, sino porque él quería que Jesús lo divirtiera, le hiciera un milagrito. Era un hombre místico que le gustaba, se le aparecía a Juan Diego en la noche, se le aparecía otros demonios, ¿verdad? Y quería que Jesús le hiciera un milagrito. Y tal vez Herodes pensó, ¿cómo se va a negar este hombre a hacer un milagro? Al revés, va a ser una honra para él que venga ante el rey y que pueda honrarme haciéndome un milagro y demostrarme sus poderes. Aquí estaba un hombre ya endurecido totalmente de su conciencia. Era un cínico, un amante del placer, repito, un gobernante despótico, burlón, un hombre vacío y sin propósito alguno para su vida. Nunca permitió que atravesara su conciencia el pensamiento de que estaba juzgando a un hombre y que la justicia y la rectitud estaban de por medio. Qué triste que un hombre llegue a ser juez, o diputado, o senador, o gobernante, o jefe de la policía, y que ese hombre no tenga principios, porque nunca la justicia irá delante de él, irán las mujeres, el poder y el dinero en primer lugar. Su conciencia de este hombre estaba ya tan cauterizada que ya no representaba el juicio de Jesús un asunto de importancia. Todo lo que le importaba en este momento a este hombre era divertirse, tener dinero, tener poder y experimentar el placer. No debemos sorprendernos, ¿verdad?, que Jesús les dijera a los discípulos en Marcos 8:15, cuídense de la levadura de Herodes. ¿Por qué les dijo esto? Porque todo lo que se profetizó de Herodes era precisamente de lo que vemos que nos debemos de cuidar nosotros también. Ser atraídos por la levadura de Herodes. La palabra levadura es algo que significa que leuda. Y cuando se introduce en la harina, infla la harina de una forma desproporcionada. Así de levadura te hace te infla así. Y un pecado así chiquitito en tu vida que permitas, comienza a convertirse en un monstruo que te acabará dominando a ti y a mí si permitimos que el pecado nos controle. Y todas estas cosas la Biblia nos las pone para que nosotros podamos tener la vida que Dios quiere que vivamos. El Señor Jesús ahora, para terminar esta hora, delante de este personaje. Ya vimos quién era su papá, quién era su abuelo, de dónde nació toda la ascendencia, un personaje siniestro, cruel, sádico, burlón, despótico, y estaba en el antiguo palacio de los Macabeos. Ahí estaba en el palacio de los Macabeos, que era donde Herodes residía y dormía cuando él iba en Jerusalén.
porque recordamos que él vivía en Galilea y se encontraba en Jerusalén durmiendo en esa noche, que no era coincidencia. Herodes, dice Lucas 23:8, había oído muchas cosas acerca de él, o sea, de Jesús. Y estas cosas, ¿saben ustedes quién se las contó? Una mujer llamada Chuza. La pueden encontrar en Lucas 8:3, que era esposa de Juana y que era una de las discípulas de Jesús. O sea, Herodes tenía a un hombre llamado Chuzo casado con Juana, que era una de las discípulas de Jesús. O sea que esta mujer Juana, que iba a la iglesia y que era cristiana, su marido era uno de los secretarios de Herodes. Lo pueden ver en Lucas 8:3. Entonces Herodes no solamente tuvo la misericordia de Dios con Juan el Bautista, sino que este hombre Chuza, casado con una discípula de Jesús, todos los días le ha hablado de Herodes, de las enseñanzas de Jesús. Dios en su misericordia le siguió hablando al rey Herodes. Pero dice la Biblia en el versículo 9 que algo pasó. Cuando Herodes le hizo a Jesús preguntas, él nada respondió. A Pilato le contestó, pero al único que no le respondió fue al rey Herodes. El silencio de Jesús ante Herodes es tremendo. ¿Por qué Jesús no le dijo ni una sola palabra ya al rey Herodes? Porque Dios sabe, Él es el único, Dios lo sabe, cuando un hombre ha llegado al límite de su maldad. Y en ese momento, lo que tú le digas a esa persona, le va a entrar por acá y le va a salir por allá. Dijo Jesús, no le echen las perlas a los puercos, porque las pisotean y acabarán mordiéndote. Hay muchas veces que es preferible no contestar y guardar silencio ante la necedad, ante el orgullo y ante la soberbia de muchos seres humanos. Ya Juan el Bautista le había hablado suficiente, hasta que Herodes no hiciera caso de todo lo que oyó del Bautista y de Chuza, su secretario casado con una discípula de Jesús, ya no había necesidad que se le dijera nada. Mientras tú no actúes sobre la verdad que conoces, no esperes que Dios te revele más verdades. ¿Me siguieron? Jesús dijo en Juan 7:17, el que quiera conocer que mi doctrina es verdaderamente del Padre, y el que quiera obedecerme conocerá si yo hablo por mi propia cuenta. O sea, ¿quieres saber si Jesús es el Hijo de Dios? Tienes antes que estar en tu corazón dispuesto a que, si es el Hijo de Dios, Señor, yo me rindo ante tu obediencia. Me rindo ante ti y te prometo seguirte todos los días de mi vida. Pero no vengas a buscar a Jesús solamente para satisfacer tu intelecto y para tener más orgullo y para saber, no, pues Buda es igual y Mahatma Gandhi. No, si tú vienes a Jesús y le dices, si tú eres el Hijo de Dios y yo quiero saber que tú eres el Hijo de Dios, te prometo entregarte mi vida y obedecerte hasta el final de mi vida. Y entonces Dios se va a revelar y manifestar a tu corazón. Reyes y gobernantes vinieron a escuchar la sabiduría de Salomón, pero había alguien más grande que Salomón delante de Herodes. Algún día los papeles se cambiarían. Ahorita Herodes era el juez, Cristo era el acusado, pero vendrá el día en que la Biblia dice, los que juzgaron a Jesús se convertirán en los reos de muerte del lago de fuego. Él será el juez de toda la humanidad. Él no abrió su boca, como una oveja se entregó en medio de sus trasquiladores, y él no se defendió porque sabía que era echarle las perlas a los puercos y no tenía caso contestarle ninguna pregunta a Herodes. ¿Cuántos de ustedes han llegado a un límite? Yo le pido a Dios que ninguno de ustedes que me escuchan, tampoco por televisión, donde ya Dios no va a tratar con tu vida. Ya has escogido seguir en el camino que tú quieres. Ya has tenido demasiadas oportunidades en tu vida y las has rechazado, y las has rechazado, y las has rechazado. Hoy que el Espíritu te habla, no endurezcas tu corazón. Hoy ven a Jesús, los tiempos cada día son más peligrosos. Y mientras tú no te agarres a la cruz y no tengas tus convicciones profundamente arraigadas en tu vida, te va a arrastrar la corriente. Escúchame, y vas a llorar, y vas a comparar que lo que Dios te dio y el tesoro que Dios te dio era más valioso que lo que el diablo te ha ofrecido,
lo cual convenció tu alma y te perderá eternamente en el infierno. Oremos. Señor, te damos gracias por seguirnos hablando a través de la Biblia y mostrarnos la necesidad que tenemos de ti. Tu palabra dice: por cuanto llamé y no quisiste oír, desechaste todo consejo mío, no recibiste mi reprensión, yo me reiré también en tu calamidad, y me burlaré cuando venga sobre ti lo que temes. Cuando venga a tu vida como una destrucción lo que temes, cuando venga sobre ti la tribulación y la angustia, me llamarás y no responderé. Me buscarás de mañana y no me hallarás, porque aborreciste la sabiduría. No quisiste mi consejo. Comerás el fruto de tu camino y serás hastiado de tus propios consejos. Tu desvío te matará. Tu prosperidad te echará a perder. Mas el que me oyere, habitará confiadamente y vivirá tranquilo, sin temor del mal. Bendito seas, Hijo de Dios, por haber dado tu vida en una cruz y haber derramado tu sangre para redimirnos, para comprarnos, para hacernos tuyos, tu propiedad. Porque ya no somos nuestros, ahora te pertenecemos. Y tú tienes el derecho total y absoluto de nuestra vida. Por eso te llamamos Señor. Y queremos hacer tu voluntad y queremos ser protegidos con nosotros y nuestros hijos y nietos y familia y futuro familia del mundo que cada vez se deprava, se pierde, se echa a perder más rápido. Salgan de Babilonia, dice el Señor. Límpiense los que llevan los instrumentos de Jehová. Si confesamos nuestros pecados en esta noche, tú que nos ves por la televisión en esta hora, no tienes por qué acostarte hoy con culpa ni con vergüenza. No tienes por qué seguirte escondiendo y viviendo una vida doble. Dios te ama. Él dio su vida en una cruz por ti. Y Él te pide en este momento que te arrepientas. Todavía es tiempo, todavía, si tú estás en este momento llorando, si en este momento estás sintiendo como una flecha, como un rayo, como un fuego en tu corazón la voz del Espíritu Santo, no te endurezcas. Ven a Jesús, pídele perdón de tu vida, confiesa tu fracaso, confiesa tu indignidad, y Él te ama y te va a perdonar por causa de esa sangre que derramó en la cruz del Calvario. Las personas en esta noche que quieran por primera vez venir a la cruz y arrepentirse de sus pecados, e invitar a Cristo a su corazón por primera vez, dile estas palabras: Señor mío y Dios mío, en esta noche he visto y he reconocido que soy un pecador. Soy una pecadora, que mi vida te ha ofendido gravemente, que yo mismo me he hecho las reglas morales para vivir y que yo no soy Dios. Reconozco que tú eres el legislador de la moral, mi creador y mi juez. Por lo tanto, tú eres el único que tienes la autoridad para establecer reglas en mi vida de ética y de moral para vivir para ti. Porque soy un ser responsable y algún día me juzgarás por todo lo que esta noche has hablado a mi corazón. Me arrepiento de mis pecados. Creo que en la cruz Cristo pagó con su sangre por mí. Y te pido, Hijo de Dios, que entres a mi vida en este instante como mi Señor y mi Salvador. Gracias por tu perdón. Gracias por tu gracia y tu misericordia. Y por darme otra oportunidad de vivir para ti.
porque te lo pido y te doy las gracias en el nombre de Jesús. Amén.